Sí, muchas gracias. Esperamos no tener ningún inconveniente con la grabación de pantalla y que todo salga bien con lo que es la presentación. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Dando inicio a la temática que decíamos. Abordaje educativo en niños con trastornos del aprendizaje. Bueno, entre los contenidos que vamos a ir desarrollando, ¿no?, va a estar los antecedentes identificados a qué nos referimos con abordaje educativo, la prevención y detección que es primordial en esta etapa del abordaje, las claves de diagnóstico para poder identificar estas dificultades y finalmente el abordaje educativo, ¿no? De qué manera nosotros podemos ir viendo la intervención que vamos a ir desarrollando cuando se nos presenta un caso que tiene trastornos en el aprendizaje. Bueno, inicialmente es importante identificar, ¿no?, que la educación es un derecho para todas y todos. Y es así que nos lo hacen mención López Madero en el 2004, en Escudero, y Jimeno, ¿no?, del 2005. Entonces, ante estas declaraciones, también nos identifica que la escuela responde a este derecho a la educación proponiendo condiciones de trabajo homogéneas a una población cada vez más heterogénea. Esto va generando situaciones de fracaso escolar, que casi siempre son analizadas dejando fuera el cuestionamiento al espacio escolar. Entonces, creo que desde siempre hemos ido marcando el trabajo en el ámbito educativo bajo una misma línea, utilizando la misma metodología y creyendo que todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo bajo las mismas condiciones, ¿no? Sin embargo, actualmente ya se van realizando diferentes estudios en las que se identifica que los estudiantes tienen diferentes características en cuanto a lo que es el aprendizaje, ¿no? Van a tener diferentes ritmos de aprender, van a tener diferentes estilos de aprendizaje, otros van a ser más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos, en sí, ¿no? Entonces, en base a eso, la educación también tiene que reajustarse a estas necesidades. Y cuando tenemos estudiantes que presentan alguna dificultad, algún desajuste en cuanto a lo que es el aprendizaje, es importante que los maestros puedan también identificar nuevas estrategias de atención a estos casos, ¿no? Primordialmente, identificando cuáles son esas dificultades que se van presentando y de repente también el origen que está generando este tipo de situaciones. Ante esto, es importante que con la escuela pueda también asumir esa responsabilidad de buscar alternativas de atención a estos casos. Cosa que con el transcurso del tiempo muchas veces se ha ido dejando de lado, ¿no? Y muchos de estos estudiantes con algún tipo de dificultades han sido catalogados de tontos, flojos, ¿no?, que no podían realizar las actividades o que eran muy distraídos. Y esto a raíz de que no se tenía un diagnóstico preciso en cuanto a las dificultades que podía estar presentando este estudio. Entonces, ahí surge el cuestionamiento a la escuela, ¿no? ¿De qué forma la escuela está respondiendo a estas necesidades que se van presentando en las aulas? Cuando hablamos de este abordaje educativo, es importante identificar que hacemos esa referencia al modo en que nos aproximamos al escenario educativo. En este caso, a la escuela, al aula y sobre todo a la población que vamos a. Desde una perspectiva multidimensional, es importante apropiarnos de la realidad en la que vamos a intervenir. Entonces, cuando hablamos de esta perspectiva multidimensional, es importante considerar que no solamente se tome en cuenta lo que es el aprendizaje, la parte cognitiva del estudiante, sino también otros factores que van a influir en lo que es su aprendizaje, ¿no? En este caso, el factor social, el factor económico, el factor emocional, ¿no?, que sumados pueden también ser
¿no? Causantes de un desajuste en el proceso educativo. Entonces, el poder conocer este tipo de situaciones del estudiante permite el poder abordar estos casos y, bueno, pues intervenir educativamente para poder superar esos desniveles, esos desajustes o esos retrasos que se van presentando en el aprendizaje. Para hablar en este caso de lo que son las dificultades en el aprendizaje, es importante, ¿no?, tener en claro también a qué hacemos referencia con estos términos. El trastorno, ¿no?, en sí va a estar identificando lo que son los trastornos específicos en el aprendizaje, pero también muchas veces confundimos con lo que es la discapacidad intelectual, que a veces puede también tener características similares en cuanto a algunas reacciones en el ámbito educativo, ¿no? Ante esto, sí me he permitido invitar a la licenciada Marta Morales para que nos pueda también aclarar un poquito más y tener una idea más sólida sobre la diferencia entre lo que es discapacidad intelectual y dificultades en el aprendizaje, porque en muchas ocasiones podemos llegar a confundir ambas características y tener una mirada errónea de cada una de estas, de estos trastornos que se va presentando en el estudiante, ¿no? Entonces, para esto, sí le voy a ceder la palabra a la licenciada Marta Morales para que pueda también aclararnos estos puntos específicos. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado Enrique, por la invitación, por compartir este pequeño momento con ustedes. Como ya lo dijo el licenciado, mi nombre es Marta Morales, soy psicoterapeuta. Vamos a hablar un poquito de lo que es la diferencia entre lo que es la discapacidad intelectual o los niveles de intelectuales ante una dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces me van diciendo, por favor, si se me escucha. Sí, se escucha, Lisa. Todo con claridad. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Vamos a empezar primeramente de una pregunta, ¿no? A ver, siempre hay alguna dificultad, ¿no? Cuando hablamos de niños que tienen algún nivel intelectual bajo, entonces son directamente en las escuelas, unidades educativas, eh, son vistos como un niño que no puede aprender, no puede hacer alguna actividad educativa en una escuela regular. Entonces, los papás de estos niños los llevan a una evaluación, ¿no? Y directamente asisten a centros especializados, donde se les realiza una evaluación. Y en estas evaluaciones se deben aplicar pruebas estandarizadas, tanto lo que es en el área educativa como son para trastornos de la lectoescritura, trastornos del cálculo, ¿no? Pruebas estandarizadas para todo lo que es educación en las 4 áreas, ¿no? Y en el área de psicología, pues se trabaja con pruebas estandarizadas de inteligencia. En este caso tenemos lo que es el Raven, el Vineland, que no ha sido validado en nuestro medio, ¿no? Y a nivel mundial trabajamos con lo que es el WISC, ¿no? Se habla de un WIS 4, un WIS 5 que actualmente es validada en nuestro medio y un WIS 4 que es para personas adultas, ¿no? El WIPSI para niños menores de 6 años, el WISC para mayores de 6 años hasta los 16 años, 11 meses, y el WISE de 16 años hasta adelante, ¿no? Entonces, estas pruebas se realizan para identificar primeramente el nivel intelectual. ¿Por qué es importante la evaluación? ¿No? Los papás siempre vienen con una hipótesis a las evaluaciones, ¿no? Específicas. ¿Por qué es importante una evaluación? Es importante la evaluación psicológica y pedagógica para identificar al niño,
¿no? ¿En qué áreas tiene estas desventajas? ¿Ya? Uno, principalmente en el área de psicología, para identificar el nivel intelectual y hacer esta diferencia, ¿ya? Cuando un niño tiene una discapacidad intelectual y cuando un niño tiene dificultades en el aprendizaje. Vamos a hablar de las dos diferencias un ratito y luego ya, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner en claro estas diferencias. Muy bien. Para hablar de lo que es las dificultades de aprendizaje, hablamos de trastornos de las dificultades en el aprendizaje específicas. ¿A qué nos referimos con este término? A que los niños que tienen problemas específicos de aprendizaje, pues el desarrollo de su nivel intelectual tienden a ser normales. Es decir, tienen que estar dentro de la media con la aplicación de estas pruebas. Principalmente en nuestro entorno, como ya les indiqué, se trabaja con el WISC 5. Entonces, en esta prueba ahí, como podemos ver en pantallas, gracias por la presentación, la media sería un 100. La media empieza un normal, hablando con este vocabulario, el normal es desde los 90 hasta los 110. Entonces, cabe recalcar que estos niños que tienen dificultades específicas del aprendizaje, pues su nivel intelectual tienen que llegar a ser entre los 90 hasta el 110. Por encima del 110 es un normal alto, normal muy alto, superior y superdotado, así sucesivamente van subiendo las escalas, ¿no? Entonces, como se habla de dificultades de aprendizaje, entonces estos niños tienden a tener una inteligencia normal. Entonces, a eso sí se llama trastornos de desarrollo del aprendizaje, ¿no? Independientemente al nivel intelectual. Estos niños tienen que ser inteligentes, ¿no? Y se trabaja con estos niños, si tiene un niño una dificultad en la escritura, o como antes se llamaba la dislexia, que actualmente es conocida como el trastorno de la lectoescritura, entonces estos niños tienen que tener relativamente un desarrollo intelectual normal y darles el apoyo que se merecen estos niños, ¿no? Ahora, la diferencia entre lo que es una discapacidad intelectual. Si un niño nos saca por debajo de los 90, ¿no? Un 85, entre el 80 hasta el 90 es un normal bajo. Entre el 60 al 70 es un fronterizo o bajo, como actualmente se lo ha clasificado en el WIC 5. Y por debajo del 70 ya es una inteligencia muy baja. Antes lo reconocíamos, estaba clasificada como una discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda. Pues ahora en el WIC 5 solo se clasifica desde muy bajo a partir de los 60 para abajo, perdón, de los 70 para abajo se clasifica entre bajo y muy bajo, ¿no? Entonces, muchas veces, como les dije, vienen a evaluación estos niños y sacan un nivel intelectual bajo. Podríamos hablar de un 70 o de un 72, que es bajo, ¿no? Y en la clasificación antigua estábamos hablando de un nivel fronterizo. Generalmente estos niños tienden a tener dificultades en el aprendizaje, ¿ya? Entonces, estos niños con un nivel intelectual bajo y a estos niños con un nivel intelectual normal, pero que también tienen dificultades específicas del aprendizaje, pues es muy diferente. El apoyo que se les debe dar a cada uno de estos grupos es muy diferente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Los trastornos específicos del aprendizaje tienden su nivel intelectual tiene que ser normal, ¿ya? Que ahí se dan los apoyos. Más en este otro grupo, el nivel intelectual es bajo. Entonces, con estos niños hay que trabajar otras técnicas, ¿no? Como se llama, ahora les ponen, ¿no?, en recomendaciones, trabajar con adaptaciones curriculares, ¿no? Para que estas personas que son diagnosticadas o
que tienen una presunción diagnóstica de un niveles bajos, entonces intelectuales bajos, tienden a tener adaptaciones para trabajar con estos niños. Esa es la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, muchos dicen, no, mi hijo tiene TDAH. Perfecto. Un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede llegar a tener también dificultades en el aprendizaje, ¿no ve? Sí, ¿por qué? Porque este niño es inatento, pero su nivel intelectual puede ser normal. Entonces, este niño tiene una comorbilidad, que su TDAH está comorbido a una dificultad de aprendizaje. Eso. ¿Hasta ahí hay alguna dificultad, alguna pregunta? No sé si me han entendido, por favor. ¿Me escuchan? Sí, todo claro, licenciado. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, me parece que entonces todo ha quedado claro, ¿no? En relación a esto, a esta identificación que se tiene que realizar en cuanto a lo que es dificultades en aprendizaje y discapacidad intelectual, ¿no? Considerando estos niveles bajos intelectuales sobre todo. Disculpe, licenciado, tengo una pregunta. Acá la licenciada menciona que muy debajo de los 70 tienden a tener, bueno, que necesitan un apoyo muy diferente al normal. Por favor, si podría, por favor, indicaba también que se tiene que trabajar con técnicas y trabajar con adaptaciones curriculares. Por favor, si podría ampliarlo un poquito más. Gracias. A ver, más o menos ampliar en qué sentido, compañera. Ya, a ver, a lo que entiendo. Espero responderte, compañera. En cuanto a lo que son los niveles intelectuales bajos, estos niños también vienen a evaluación porque los profesores se quejan y los padres de familia indican que no puede aprender, que se olvida, no puede escribir y etcétera, ¿no? Entonces, una vez que llegan y se los evalúa, pues estos niños tienden a tener un nivel intelectual bajo, ¿no? Podemos hablar de un nivel intelectual fronterizo o de un leve, ¿no? Que muchas veces en estos dos casos no se nota la discapacidad. Entonces, ¿qué se hace? En estos casos, pues se les hace la recomendación de trabajar con adaptaciones curriculares, no sé si ahora aún se maneja este término, donde se le debe adaptar al niño en la escuela, por decirles, un niño que es evaluado y ha sido con las pruebas estandarizadas, ha sacado un nivel intelectual de 65. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, este niño está en tercero de primaria, pero está con un conocimiento de primero de primaria, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con este niño? Pues no se le debe bajar de nivel, de curso, ¿no? Pero sí la profesora debe adaptar el contenido. A eso se llama adaptaciones curriculares. Adaptar el contenido de estando el niño en tercero, llevar contenido de primero, porque su nivel de conocimiento de este niño es de primero. Entonces podemos adaptar y en primero llevar los contenidos de primero, sílabas, sumas, etcétera, ¿no? Entonces a eso se llama adaptaciones, que la maestra debe adaptar este contenido. Y paralelamente este niño también debe recibir el apoyo de la familia, llevándole a centros de apoyos pedagógicos para que nivele, porque se nota que estos niños van quedándose atrás y los demás van avanzando. Entonces, para que esto no suceda, hay que apoyar tanto a la profesora con las adaptaciones, la familia llevando a otro lugar, a un centro, no sé, buscando un apoyo para que también este niño sea apoyado y siga adelante, ¿no? De manera lenta, pero seguir adelante. No sé si te he respondido, compañera. Sí, licenciada, le agradezco mucho. Gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta antes de dejarle aquí al licenciado que prosiga con la temática que él tiene.
¿Me escucha? Sí, sí. Su micrófono está deshabilitado, profe Lucy. Ahora sí, ya. Sí. Buenas noches, quería aportar algo. Si bien es muy cierto que ahora se hacen adaptaciones curriculares, porque ese es el boom ahora, ¿no? El niño tiene problemas de aprendizaje, entonces se hace una adaptación curricular. ¿Pero por qué? Porque los contenidos vienen de primero a tercero, el niño tiene que alcanzar. Si tiene problemas, presentó problemas en primero, el niño que dice la currícula, que dice la currícula específicamente, dice que en tercero tiene que alcanzar recién todos los contenidos de primero, de segundo y en tercero alcanzar, por decir, porque están por ciclo, ¿no es cierto? Y en sexto tiene que alcanzar los contenidos de cuarto, quinto y recién en sexto se lo puede retener. Eso dice la currícula. Pero también dice la ley otra cosa, que el niño con adaptaciones curriculares, el niño que tiene TDAH, el niño que tiene un trastorno específico, pero comprobado, demostrado científicamente, no se lo puede aplazar. Tiene que seguir su curso de aprendizaje, porque si usted lo aplaza como profesor, si usted lo aplaza como unidad educativa, entonces usted lo está marginando al niño con respecto a la educación. Sí me dejo entender, ¿no ve? Perfectamente, profe Lucy. Entonces eso dice nuestras leyes, ¿no? Porque no solo dice nuestra ley de adaptaciones curriculares, sino hay que comprender y de ahí algunos papás que se agarran que el niño tiene problemas de dificultad de aprendizaje, tiene TDAH, tiene un trauma, tiene aquello, tiene esto, entonces, ¿para qué? Para no poder aplazarlo. Eso, gracias, esa es mi participación. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Entonces, muy bien, profesora o compañera, también muy comprendido su opinión. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Entonces, me parece que todo queda claro. Me alegra, espero haber aportado con un granito de arena en este proceso de aprendizaje que ustedes lo tienen. Muchas felicidades por la inquietud y por el conocimiento que ustedes van buscando. Me despido hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, licenciado Enrique. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Mari. Bueno, entonces, viendo ya estos aspectos que es primordial identificar, ¿no? En esta temática de dificultades en aprendizaje, vamos a continuar entonces con lo que es el abordaje, ¿ya? Denme un segundito mientras voy compartiendo la pantalla. Perfecto. Veía conveniente, ¿no? El poder identificar específicamente estas dos características que muchas veces pueden ser confundidas. Es por eso que es importante también aquí en sala tenemos profesionales que han estudiado tanto en el ámbito de educación como en el ámbito de psicología, ¿no? Entonces, el poder tener en claro estos aspectos nos ayuda a poder identificar de qué modo nosotros vamos a ir abordando desde nuestras áreas en la intervención específica a estos trastornos en las dificultades del aprendizaje.
Ante esto, es importante, ¿no?, que la prevención y la detección se vaya a dar en la primera infancia, que es en sí esa etapa en la cual se va a poder identificar lo que son los retrasos en el desarrollo motor, el retraso cognitivo y el retraso en el lenguaje, ¿no? Ahora, si bien nuestro medio de repente no cuenta con las condiciones necesarias para poder hacer esta detección preliminar, es importante que como profesionales podamos también orientar a las familias para que ellos puedan identificar algunos aspectos específicos en estos retrasos que se van presentando durante el desarrollo, ¿no? Ya que estos retrasos pueden ser clave para poder identificar estas dificultades en el aprendizaje que se van a presentar a partir de la etapa escolar. Y en este caso, ya cuando los niños y las niñas ingresan a la escuela, se identifica ya algunos problemas específicos en cuanto a lo que es el aprendizaje, ¿no? Cuando no pueden comprender lo que leen, cuando se olvidan fácilmente las letras, las sílabas, que son en los primeros años que se va trabajando estos aspectos, ¿no? Las alteraciones en la conducta, cuando no están atentos a la clase que se les va dictando, cuando van molestando a sus compañeros, ¿no?, al poder identificar qué ha dicho el profesor o cómo han copiado ellos la tarea. En sí, se van identificando diferentes alteraciones, ¿no? El problema del sueño, por ejemplo, cuando estos niños, al ser catalogados como niños problemáticos en aula, eh, esto genera también en estos niños un problema de estrés, ¿no?, el cual va alterando también su proceso durante el sueño, por ejemplo, cuando van pensando, ¿no?, ¿por qué mis compañeros no quieren jugar conmigo? ¿O por qué el profesor siempre va llamándome la atención? En sí, cada uno de estos aspectos va a influir en lo que es su desempeño escolar. Ahora, cada uno de estos signos de alerta va a generar y va a motivar a la familia a que ellos busquen un diagnóstico ante tales conductas que se va presentando, ¿no? Y es así, por ejemplo, que lo primero que hace la familia en sí es identificar estos problemas a través de los informes que van presentando los maestros, ¿no? Cuando identifican que Juanito, por ejemplo, no ha hecho la tarea, que Juanito no puede completar la tarea cuando se le va dictando, ¿no?, en la clase, o que no va realizando la copia de la pizarra, que se mueve constantemente, que siempre los cuadernos están incompletos, que muchas veces las tareas no están bien hechas. En sí, hay tantos reportes, ¿no?, que van de la escuela hacia la familia, que esto ya es un signo de alerta para ellos, lo cual genera, ¿no?, que estos puedan buscar algún tipo de apoyo. Ahora, es cierto también que en nuestra práctica educativa, muchas veces vamos a encontrar familias que tal vez no están muy atentas o muy involucradas eh, en estas alteraciones que se van observando en aula. Entonces, quien también muchas veces asume esta responsabilidad va a ser el maestro, ¿no? Cuando va identificando por qué mi estudiante no aprende. A ver, vamos a hablar con la familia no viene a la escuela, ¿no? Entonces vamos a hablar con el director, vamos a hablar con el consejo pedagógico, en sí, vamos buscando alternativas. Y ante esto, lo primero que se busca siempre va a ser el diagnóstico. Ahora, para todo diagnóstico es importante considerar a la familia, ya que la información que estos nos proporcionan van a ser muy específicos en cuanto a lo que es el desarrollo del niño, ¿no?, que es una primera pauta de detección, como habíamos dicho anteriormente. Se van a presentar retrasos en el desarrollo motor, retrasos en el lenguaje, ¿no? Entonces, cada uno de estos aspectos ya es un signo de alerta que se ha ido presentando previamente, pero que tal vez la familia no lo ha considerado. Y cuando nosotros intervenimos en estos casos y realizamos, ¿no?, en este caso, una anamnesis para poder identificar cuál ha sido el desarrollo del niño, podemos ya tener algunas pautas de desde cuándo se ha ido presentando estas alteraciones, ¿no?
Y ya cuando vamos identificando más a detalle estos problemas, también ya nos va proporcionando una información específica en cuanto al desarrollo, no solamente durante los primeros años de vida del niño, sino durante el periodo del nacimiento e incluso el periodo de la gestación. Entonces, es importante que nuestro primer diagnóstico que vayamos a realizar apunte a recabar toda esta información por parte de la familia a través de la anamnesis. La aplicación de la anamnesis en sí tiene que ser un aspecto muy detallado, ¿no? Que nos proporcione los antecedentes familiares. En este caso, si ha habido o no familiares que hayan tenido algunas alteraciones en cuanto a lo que es el aprendizaje o alguna discapacidad. Los antecedentes personales de riesgo, en este caso, vamos a identificar, por ejemplo, lo que son algunas alteraciones, algunas dificultades que se hayan presentado durante el embarazo, durante el parto o posterior al parto, ¿no? Por ejemplo, cuando ha habido algún golpe o alguna caída de la madre que estaba en ese proceso de gestación, cuando ha habido una mala praxis médica durante el parto, ¿no? O de repente también no ha habido una atención oportuna y prudente del personal de salud para la atención a las madres gestantes, ¿no? Porque hasta hace años atrás muchas familias, muchas mamás tenían a los hijos solamente en la casa, ¿no? Con la atención ya sea de la suegra, de la mamá, de la tía, pero muchas veces no se recurría a lo que son los centros de salud. Entonces, el tener en claro estos aspectos también nos proporciona, ¿no? Esa información de esos factores de riesgo que podrían haber generado o ocasionado estas alteraciones. La información del desarrollo del niño, como decíamos, ¿no? En qué momento este niño ha empezado a decir sus primeras palabras, ¿no? A formar oraciones, a formar frases, ¿no? Si durante su desarrollo motor, por ejemplo, ha gateado, ha caminado con normalidad en los tiempos previstos o ha habido un retraso. Entonces, cada uno de estos detalles nos va a proporcionar un diagnóstico preliminar de estos casos. Y ante esto también se va a sumar las actitudes ante las tareas escolares del estudiante, ¿no? Si hay una dificultad o no hay una dificultad al momento de realizar las copias, si tiene o no algunas alteraciones al momento de realizar los grafismos, ¿no? En sí, de las letras y todo lo demás. Entonces, es importante que este instrumento nos pueda dar una información preliminar de lo que son estas dificultades que se van presentando a los estudiantes. Ahora, también es importante considerar, ¿no?, que cuando se evidencian los signos de riesgo complementarios a los informes o complementarios a los informes escolares, descartando problemas visuales y auditivos. Cuando hablamos en estos casos de estos informes escolares, como decíamos, cuando muchas veces los maestros identifican que el estudiante no está realizando adecuadamente las tareas, no está pudiendo comprender los contenidos que se van desarrollando, ¿no? Que hay, por ejemplo, contenidos que no van comprendiendo a cabalidad, por ser, por ejemplo, las sumas, las restas, las multiplicaciones. Entonces, ante esos casos, estos informes que van detallando, ¿no? Vamos a revisar quién está habilitando su micrófono para poder. Pilar, por favor, el micrófono. Hola, hola, Pilar. Sí, demasiado. Bueno. Nos saltaba de diapositivas. Vamos a continuar con esta. Perfecto. Entonces, estos informes escolares van a ser también un documento que apoye
a la identificación de estos trastornos en el aprendizaje, ¿no? Sin embargo, es importante también ante esto, para tener en claro que que son dificultades que están relacionadas a lo que es el aprendizaje y no así a otras alteraciones, es importante que podamos tener un diagnóstico en cuanto a lo que es el aspecto visual y auditivo, ¿no? Que no hayan alteraciones en sus procesos visuales, que no haya una discapacidad en cuanto a lo que es una baja visión, por ejemplo, ¿no? O en cuanto a lo que es, por ejemplo, la audición, una hipoacusia, que muchas veces se puede presentar en el aula y que también, al no ser detectada, puede ir generando algunas dificultades en el aprendizaje. Pero para tener en claro y específicamente el diagnóstico de estos trastornos, es importante descartar estas otras alteraciones. Entonces, ante esto, también los criterios que nos van a ayudar a identificar estos trastornos van a estar en base a lo que es el DSM-5. Y ante esto, por ejemplo, vamos a identificar, ¿no?, el inicio en la edad escolar. Estos trastornos, estas dificultades que vamos a identificar en los estudiantes, van a poder ser realmente identificados y diagnosticados como dificultades a partir de la etapa escolar, ¿no?, cuando ellos van ya incursionando en todo lo que es el abordaje educativo. En este caso, vale decir, desde el primero de primaria. Posterior a esto, también otro de los criterios es la ausencia de la discapacidad intelectual, atención educativa inadecuada, problemas de idioma o problemas sensoriales, ¿no? Cuando hablamos de los problemas sensoriales, decíamos, es importante descartar otras alteraciones, ya sea visuales o auditivas. Problemas del idioma, puede ser que este niño sea, por decir, en nuestro contexto, un niño de habla aymara, pero que el maestro dicta en español las cosas y este niño no logra comprender todos los contenidos. Entonces también se puede identificar estas cosas y hay que descartarlas para identificar que el problema es una dificultad en aprendizaje y no así un problema del contexto, ¿sí? De igual forma, la atención educativa inadecuada, cuando muchas veces los métodos que se utilizan en el aula no son los adecuados para que este niño pueda comprender los contenidos específicamente, como decíamos inicialmente. Ahora tenemos una población más heterogénea, ¿no?, con diferentes características en cuanto a lo que es el aprendizaje. No todos vamos a aprender de la misma forma. Entonces, cuando el ámbito educativo no identifica estas particularidades en aula, entonces podemos estar brindando una atención educativa inadecuada, ¿no?, que no se ajusta a la necesidad o a las características particulares de estos estudiantes. La ausencia de la discapacidad intelectual también es importante, como habíamos recalcado con la licenciada Mal, ¿no?, el poder descartar esta alteración para que no lo vayamos a confundir con lo que es un trastorno en las dificultades del aprendizaje. Ahora, cuando hablamos también de estos trastornos de aprendizaje, cuando los síntomas van persistiendo al menos durante 6 meses, pese a las intervenciones que vayamos a realizar, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros hayamos identificado que tal estudiante tiene algunos problemas en cuanto a lo que es la lectura, pero con algunas adecuaciones de esto se ha ido superando fácilmente, ¿no? Pero pese a eso, de repente puede ser que quizás con las adecuaciones que hayamos hecho, esto no se haya superado, todavía se mantengan muchas dificultades. Entonces, habrá que identificar como un trastorno de aprendizaje y ir, ¿no?, como que retrocediendo para identificar específicamente en qué etapa de su desarrollo de repente no ha habido una buena estimulación y esto ha ido generando este tipo de dificultades. El deterioro de las habilidades individuales con efectos negativos en su rendimiento escolar. Entonces, ahí también vemos que el estudiante no logra desarrollar las actividades de forma adecuada, no logra cumplir, ¿no?, a cabalidad lo que son, por ejemplo, las rutinas diarias que debería tener para realizar diferentes actividades.
Entonces, esto también es uno de estos criterios que se debe tomar en cuenta para detectar lo que son los trastornos del aprendizaje. Ahora, los signos y síntomas de los problemas del aprendizaje que vamos a identificar, ¿no? A través de la observación en aula. ¿Cuáles van a ser? ¿No? Lo primero, vamos a tener los signos y síntomas de problemas de aprendizaje en el ciclo infantil. ¿Qué características van a tener o qué pautas vamos a considerar en esta primera etapa? Problemas al pronunciar las palabras, ¿no? Lo que pronuncia, las palabras que va reproduciendo, no van a ser claras, no van a ser legibles ni comprensibles para nosotros. Problemas para encontrar la palabra correcta, ¿no? Muchas veces estas alteraciones también se van a asociar, por ejemplo, a lo que es un bajo vocabulario. Entonces, cuando tenemos este tipo de características, a los niños les cuesta describir algunos aspectos específicos o buscar las palabras correctas para definir lo que ellos quieren decir. Entonces, van a presentarse también dificultad para aprender los versos infantiles, ¿no? Esto va a estar muy relacionado a lo que es la memoria. Entonces, también vamos a identificar que estos niños olvidan fácilmente algunos contenidos, algunas ideas que se les va compartiendo. Problemas para aprender y recordar el alfabeto, números, colores, formas, días de la semana y otros. Luego vamos a identificar también lo que son las dificultades para seguir instrucciones o aprender rutinas, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Cuando estos estudiantes no tienen una habilidad específica en cuanto a lo que son las actividades que van a ir desarrollando, ¿no? El poder ordenar las actividades que van desarrollando cotidianamente, ¿no? Y más aún cuando hablamos de actividades relacionadas a lo que es la escuela, en la etapa de aprendizaje. Dificultades para controlar pinturas, lápices y tijeras para colorear dentro de las líneas. Entonces ahí se van a ver alteraciones también cuando ellos, por ejemplo, no tienen un buen agarre de lo que es el lápiz, no pueden agarrar adecuadamente la tijera y mucho menos manipularla para seguir, ¿no?, el corte de una línea con el uso de esta herramienta, o el poder controlar incluso el movimiento al momento de realizar los trazos para realizar el pintado de una imagen, o en todo caso seguir también trazos sobre una línea específica. Problemas con los botones, cremalleras, broches de presión, aprender a atarse los zapatos, ¿no? Todas estas habilidades que muchas veces también son características que nos van a dar pautas de estas alteraciones que se van a presentar en nuestros estudiantes. Evita o se resiste a participar en actividades que requieren habilidades que no poseen, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando tienen que realizar actividades, por decirte, actividades lúdicas, lanzar la pelota, realizar la marcha, ¿no?, saltar la cuerda, por ejemplo, actividades que pueden realizar entre los niños, pero que ellos tienen esa dificultad, porque una de las características también de las dificultades en el aprendizaje es la ausencia de estas habilidades específicas para poder tener una coordinación motriz, ¿no? Y esto se va a identificar a través del juego. Dame un segundo, voy a conectar la computadora para que no haya interferencia. Bueno, entonces esas van a ser las características en el ciclo infantil, antes de los 5 años, ¿no?
Ya a partir de los 5 años hasta los 9 años vamos a identificar también dificultades para aprender las conexiones entre letras y sonidos. Y es ahí donde tenemos bastante dificultad, por ejemplo, en la lectura, ¿no? De sílabas, de palabras. Entonces ahí también se van a presentar alteraciones muy relacionadas a lo que es la dislexia, lo que anteriormente manejábamos por ese caso. Incapacidad de mezclar, o van a ser incapaces de mezclar sonidos para formar palabras, problemas para separar las sílabas, ¿no? Entonces, aquí va a estar más relacionado, como decimos, al ámbito léxico del estudiante. Confunde palabras básicas para leer. Puede deletrear de forma inventada y la lectura en voz alta es lenta, imprecisa y requiere de mucho esfuerzo. Entonces, muchas veces esto se va a presentar porque en estos estudiantes todavía hay esa dificultad de poder integrar los sonidos, los fonemas, y a partir de esto se va a presentar también lo que es la inseguridad en estos casos. Va a haber un lento aprendizaje en las nuevas habilidades, dificultades para secuenciar números y letras, mala comprensión de la lectura, van a deletrear mal las palabras y los trabajos escritos van a tener una mala calidad, ¿no? Entonces, cada uno de estos aspectos va a estar también relacionado, por ejemplo, con lo que es la disortografía, la disgrafía, en la cual vamos a ver trazos que muchas veces son ilegibles, ¿no? Que no se llegan a comprender de cabalidad. Constantemente escriben mal las palabras y cometen errores frecuentes. Va a haber problemas para aprender conceptos matemáticos básicos, inicialmente lo que es la aritmética, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Entonces, es importante identificar también cada uno de estos aspectos. Va a haber constantemente palabras mal escritas con errores frecuentes, ¿no? Ya sea porque hay omisiones, sustituciones o inversiones de letras también. Dificultad para conceptos temporales, en este caso, en cuanto a lo que son las fechas, los nombres, los números de celular y otros aspectos relacionados a este punto. Los signos y síntomas de problemas de aprendizaje ya a partir de los 10 a los 13 años. ¿Cuáles van a ser? Dificultad en la comprensión lectora y las habilidades matemáticas. No van a tener, por ejemplo, una comprensión específica de lo que están leyendo. Se van a olvidar fácilmente. Si bien pueden leer fluidamente un texto y al momento de identificar qué es lo que han comprendido, muchas veces ellos no logran, ¿no?, integrar esa información y retener, ¿no?, los aspectos principales de esa lectura. En cuanto a las habilidades matemáticas, si ha habido una dificultad en cuanto a lo que es, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, más adelante, cuando se tenga que trabajar con aspectos más abstractos, la dificultad va a ser mucho mayor, ¿no? Y más aún cuando esto se tiene que reproducir ya en aspectos más cotidianos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una aplicación de esos conceptos matemáticos para utilizarlos en el diario vivir, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que dar el vuelto de pagar, ¿no?, por los productos que compramos, cuánto vamos a recibir de vuelto y todo lo demás. Entonces, eso también se va a ir aplicando en esta etapa de la vida. Problemas con preguntas de pruebas abiertas o problemas verbales. Entonces, ahí, cuando no se tiene un vocabulario amplio, cuando hay dificultad en integrar las palabras, en estructurar las oraciones y las frases, entonces también vamos a identificar que tienen bastante dificultad al momento de responder a preguntas específicas, sobre todo en las pruebas escritas, donde tienen que desarrollar, ¿no?, a través de su comprensión y su lenguaje, una definición específica. No les gusta leer y escribir. Van a evitar o evitan leer en voz alta, ¿no? Presentan problemas en la comprensión lectora significativos, dificultad para leer textos corridos o lentitud. Entonces va a haber diferentes características que van a ser también pautas
que nos identifican estas alteraciones en cuanto a lo que es el aprendizaje. Una mala letra y con muchos errores de ortografía, ¿no? Relacionado a lo que es la disortografía, cuando muchas veces, pese a los apoyos que se pueda brindar, estos omiten algunas letras, ¿no? Invierten algunos fonemas, o de repente también pueden confundir palabras, ¿no? Y esto alterar el sentido de un texto. Habilidades de organización deficientes en cuanto a lo que es, por ejemplo, el dormitorio, la tarea, el escritorio. Van a ser desordenados, desestructurados, no van a tener una rutina de trabajo, ¿no? Y su espacio va a ser un caos. Entonces, estos aspectos, por ejemplo, van a estar también, ¿no? Va a ser una información que nosotros le vamos a recabar a través de estas entrevistas familiares que vamos a hacer. Ante todas estas pautas de detección que hemos ido identificando, va a haber pruebas específicas, ¿no? Como el test para la detección temprana de dificultades en el aprendizaje y la lectura y la escritura, que nos permiten identificar con mayor precisión estas alteraciones en el aprendizaje que se van presentando en los niños. Otros indicadores que podemos identificar en cuanto a lo que es la discalculia, por ejemplo, está, ¿no?, la incapacidad de reconocer y estimar cantidades, y su respuesta es razonable. Incapacidad para contar hacia atrás. Entonces, ahí también, si bien pueden realizar el conteo 1, 2, 3 hasta el 10, ya cuando les decimos que inviertan, hay mucha dificultad. ¿Por qué? Porque el cerebro muchas veces tiene que ir procesando esta información y trabajando lo que es también la memoria, ¿no? Y esos aspectos van a estar muy relacionados a estas dificultades que se van presentando en los estudiantes. No logran una correcta escritura de los números, y si lo hacen, muchas veces no son legibles, ¿no? No son fácilmente comprensibles, y muchas veces algunos de estos números pueden estar invertidos. Incapacidad o mucha dificultad para realizar series numéricas, por ejemplo, cuando hacemos, ¿no?, 2, 4, 6, ¿qué viene después?, ¿no? Entonces, también ellos van a seguir 7, 8, pero no van a lograr captar esa secuencia que nosotros queremos lograr, ¿no? Sobre todo cuando vamos trabajando, por ejemplo, los múltiplos, ¿no? Del 2, del 3, del 5, del 10 en sí. Confusión con grafismos parecidos entre el 3 y el 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces la percepción visual también puede ser un factor que altere estos procesos. Entonces, ahí, cuando nosotros vamos identificando estas alteraciones, vamos a ver que no hay una correcta reproducción de lo que el maestro escribe en la pizarra a lo que el estudiante va copiando en el papel. Invierten, rotan o transponen los números, ¿no? En vez de escribir 341, pueden escribir 143. Entonces también va a haber ese tipo de dificultades. Dificultad en la coordinación espacio-temporal, problemas para organizar números, columnas o seguir la direccionalidad apropiada en los procedimientos. Entonces, es importante considerar, por ejemplo, cuando se trabajan las sumas, ¿no?, de 2, 3 dígitos, y tenemos que encolumnar cada uno de estas cantidades para que podamos hacer la sumatoria, ¿no? Entonces, ahí se puede presentar una dificultad en el reconocimiento de unidades, decenas y centenas, que es también aspectos que hay que ir reforzando en los estudiantes, ¿no? Entonces, se van a ir presentando así diferentes dificultades que van a dar pautas a esta dificultad específica en el aprendizaje que está relacionado a lo que es las matemáticas, ¿sí? Debilidad en la orientación espacial y visual, confunden derecha e izquierda, no hay una buena lateralidad, tienen la velocidad de procesamiento lento cuando deben resolver problemas matemáticos, dificultad para completar secuencias, tendencia a no poder copiar o seguir patrones específicos, problemas para manejar aspectos con el dinero, como habíamos indicado anteriormente,
retraso para poder adquirir el proceso de la lectura del reloj y decir qué hora es, incapacidad para manejar su tiempo en las actividades diarias y confusión de signos matemáticos. Así también se van a presentar problemas para recordar y comprender conceptos, fórmulas, reglas y secuencias matemáticas, ¿sí? Que en todo caso se van a identificar desde los primeros años de la escolaridad. Por ejemplo, cuando tenemos que recordar los números, ¿no? Ir memorizando el 1, 2, 3, 4. Más adelante, cuando tenemos que ir trabajando lo que es la tabla de multiplicar de forma numerística, ¿no? Y así, por ejemplo, estos aspectos van a ir presentando diferentes alteraciones en estos estudiantes que tienen estas características de discalculia. A cada una de estas alteraciones que se van a ir presentando en lo que son los trastornos específicos del aprendizaje, se van a asociar también otros problemas, como ser el acoso escolar, cuando los compañeros empiezan a decir que él es un tonto, que él no sabe, que siempre tiene dificultades, ¿no? O cuando hay miramientos de las familias, por ejemplo, o cuando a veces el maestro también no comprende al estudiante. Va a haber problemas psicológicos en este estudiante que va a generar también problemas emocionales, ansiedad, inseguridad, baja autoestima, ¿no? Entonces, cada uno de estos problemas también es algo que nosotros debemos tomar en cuenta para poder hacer el abordaje educativo y en base a eso ir superando estas dificultades que se van presentando en estos estudiantes. Es también importante identificar otras situaciones de riesgo con hacer la negligencia. Cuando sabemos que hay estudiantes que tienen estas dificultades, pero muchas veces no buscamos la forma de atenderlos, ¿no? Cuando no hay una respuesta oportuna o cuando solamente les etiquetamos de estudiantes flojos que no quieren realizar la tarea sin tener realmente certeza de la dificultad específica que pueden estar presentando. Una escasa estimulación en el aprendizaje, ¿no? Puede ser de repente porque no hay un apoyo en la casa, porque de repente los métodos que decíamos anteriormente no se están adecuando a las necesidades de este estudiante, o de repente también porque hay problemas o situaciones familiares, como el maltrato familiar, que va generando en este estudiante otros aspectos u otras dificultades también en cuanto a lo que es, por ejemplo, su rendimiento académico. El informe escolar y el estudio psicoeducativo tienen un carácter técnico informativo que comunica los resultados de las pruebas neurológicas, identificando el tipo de apoyo, de intervención y el seguimiento requerido. Entonces, decíamos que un primer documento que nos va a ayudar a identificar estos problemas va a ser el informe escolar, ¿no? Cuando el maestro identifica que este estudiante no está viviendo al mismo nivel que los demás. Ante eso, lo que se hace es poder realizar, ¿no? Diferentes pruebas para poder identificar qué alteraciones está teniendo y en qué áreas específicamente. A todo esto es importante también considerar que si se requiere, ¿no?, de un estudio neurológico, también va a ser un instrumento de apoyo que va a permitir y tener mayor claridad de estas alteraciones presentes en el estudiante. Si se ve la necesidad de completar estas valoraciones con otras evaluaciones médicas especializadas, se derivará ya sea a neuropediatría o salud mental para estudios más específicos que apunten de repente a alteraciones neurológicas, ¿no? Esto con el fin también de descartar otras dificultades que puedan ser, ¿no?, comorbilidad de lo que es este trastorno específico del aprendizaje. Todo buen diagnóstico se da cuando se considera la coordinación de un equipo multidisciplinar entre salud, educación y servicio social. En el ámbito de salud, decíamos, es importante identificar estos retrasos en el desarrollo. ¿Y quiénes van a ser los que van a identificar aquello? Los pediatras, cuando se realiza, por ejemplo, la evaluación o
las visitas, ¿no?, que se realizan a los centros de salud para identificar cómo está este niño en cuanto a lo que es, por ejemplo, el peso talla, cuando se va haciendo un seguimiento de sus vacunas, y un aspecto que ahí se debería identificar, por ejemplo, es también su desarrollo de este niño y cómo va evolucionando en estos aspectos. En el ámbito de educación, cuando el maestro hace un seguimiento a estos procesos educativos y cuando hay una dificultad, va buscando también alternativas de poder superar estas limitaciones. Y en el servicio social, ya dependiendo si contamos con una trabajadora social o de repente el mismo maestro que pueda hacer la visita a la unidad, a la familia, para poder identificar algunos aspectos en cuanto a lo que es, por ejemplo, su contexto socioeconómico, que es también un factor que hay que considerar en estos casos. Algo muy importante que no se nos debe escapar es que toda aplicación de test y escalas de valoración psicopedagógica debe corresponder siempre a un profesional especializado y experimentado en la aplicación e interpretación de estos instrumentos. Si bien nosotros podemos tener idea de cómo se aplican cada uno de estos instrumentos, es importante que la práctica pueda ser siempre uno de los aspectos que a la final de mayor seguridad y certeza en cuanto a el diagnóstico que estamos brindando. En este caso, si bien estamos identificando algunas pautas para identificar estas alteraciones, estos problemas en el aprendizaje, no estamos todavía a un nivel de poder aplicar un test, salvo que hayamos realizado algún curso de especialización en el uso de estos instrumentos específicamente, ¿no? Pero aún así, es importante que solamente, ¿no?, la aplicación continua de cada uno de estos instrumentos nos dé mayor seguridad y mayor certeza de lo que nosotros vamos a ir identificando y diagnosticando, ¿no?, para posteriormente ir dar esa información a las familias. Porque hay que ser muy cuidadosos al momento también de identificar estos aspectos. Ya en el abordaje educativo, la intervención se va a direccionar específicamente a lo que es la multi e interdisciplinariedad, ¿no? O considerar, por ejemplo, el trabajo en equipo de todos los profesionales que puedan estar relacionados en el abordaje de estos casos, ¿no? En el caso de educación, el maestro, ¿no?, buscando alternativas de como decíamos, adaptaciones curriculares, métodos, estrategias que ayuden a este estudiante a poder superar esas limitaciones y poder lograr los objetivos propuestos. En el caso de psicología, por ejemplo, cuando se va trabajando aspectos ya psicológicos, afectivos, emocionales, que también son, ¿no?, situaciones o aspectos que se van presentando en esta población. Se debe priorizar la prevención temprana desde los ámbitos de salud, educación y servicio social, ¿no? En todo caso, es importante también trabajar con la familia para que ellos ya no bien identifiquen algunas alteraciones, algunas dificultades en estos procesos educativos, puedan también buscar el apoyo necesario para poder superar estas dificultades y tener mejores resultados. Ahora, ¿por qué es importante que podamos realizar esta prevención temprana? Porque desde los 0 hasta los, incluso, ¿no?, desde la gestación hasta los 5 años, los niños todavía están con esa plasticidad neuronal, ¿no?, donde se van desarrollando procesos cognitivos y perceptivos. Esta plasticidad neuronal permite que el cerebro pueda estructurar nuevas conexiones neuronales para poder compensar esas dificultades que se puedan presentar, ¿no? Si bien de repente no va a ser una rehabilitación al 100%, por lo menos los efectos van a ser menores a diferencia de aquellos que de repente no se realizan estas intervenciones tempranas. También se debe atender problemas asociados al fracaso escolar, como es la baja autoestima, los problemas emocionales, la autoimagen y otros, ¿no? Y en estos casos va a apoyar mucho el ámbito de psicología, el trabajo también que vamos a realizar en el aula de maestros y el apoyo que va a brindar la familia
para superar estas limitaciones. Las estrategias psicopedagógicas y las adaptaciones educativas se deben llevar a cabo entre la coordinación del maestro, la familia y en todo caso los profesionales de apoyo. No solamente podemos considerar el caso de psicología, de repente también podemos tener el apoyo de fonoaudiología, fisioterapia u otros especialistas que ayuden a poder, ¿no?, establecer un trabajo de atención a estos casos. Y para terminar, es importante, ¿no?, que la intervención deba centrarse en 3 áreas específicas. El niño, que tiene estas limitaciones y al cual hay que brindarle las condiciones para que pueda superar estas limitaciones, la familia para que pueda brindar el apoyo necesario, ¿no?, buscando tal vez una orientación de otros profesionales o brindando el mismo apoyo durante las actividades escolares en la casa, aperturando espacios y demás situaciones, y la escuela en la cual el maestro, ¿no?, y toda la comunidad educativa también pueda buscar esas estrategias de atención e intervención en el aspecto educativo. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es el abordaje educativo en estudiantes con trastornos en el aprendizaje. Identificamos que es importante considerar cada uno de estos aspectos, desde lo que es el desarrollo del niño hasta posteriormente tener ya pautas más específicas en cuanto a lo que es un diagnóstico de los trastornos. Entonces, la tarea que vamos a tener para esta semana está enfocada en poder identificar un estudiante, o en todo caso un niño, que pueda presentar algún tipo de dificultad relacionado a estos aspectos específicos que hemos visto, ¿no? Puede ser discalculia, dislexia, disgrafía, disortografía. Hay maestros en sala, también hay psicólogos, y me imagino que entre la población que muchas veces manejamos, identificamos o sabemos de algunos casos específicos. Entonces, consideremos ese caso y la primera actividad ante esto va a ser la aplicación de la anamnesis, ¿no? Decíamos que este instrumento nos permite recabar una información en cuanto a lo que es el desarrollo de este niño, desde la etapa de gestación hasta la etapa del desarrollo y los inicios en la etapa escolar. Entonces, nuestra actividad está enfocada a realizar una anamnesis a este caso particular. Vamos a enfocarnos en este caso para que posteriormente, en base a este primer instrumento, podamos realizar el informe, ¿no?, de intervención y más adelante lo que es la intervención y las pautas de seguimiento, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un caso específico durante este módulo. ¿Alguna consulta hasta esta parte? Disculpe, licenciado, no le entendí bien. Indica que el trabajo es recabar información desde la etapa de gestación y se debe realizar un informe acerca de todo el proceso de gestación, de luego de crecimiento y luego en etapa de escolaridad, ¿verdad? Exacto. A ver, no voy a compartir la pantalla. Bien. Estamos viendo lo que es la anamnesis, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir identificando aspectos principales del niño, la niña, antecedentes familiares, antecedentes escolares, si ha habido, cuando ha iniciado su escolaridad, si se repitió el grado en algún momento, y de repente ahí podemos poner también algunas observaciones en cuanto a algunas características específicas del niño, ¿no? Antecedentes prenatales, ¿no? Si ha habido enfermedades de la mamá durante el embarazo, el consumo de medicamentos, caídas, golpes, etc.
Entonces, la aplicación o el trabajo está en aplicar esta anamnesis. ¿Ya? Y en base a esta anamnesis, vamos a ir viendo lo que es, o desarrollando un informe, ¿no? Con los datos personales del niño, la fecha de nacimiento, el nombre del evaluador, en este caso ustedes, el motivo de la aplicación de la anamnesis. Puede ser que hayamos identificado que este niño presenta algunas características asociadas a lo que es la dislexia. No lee bien, tiene dificultad para poder escribir correctamente algunas palabras, invierte algunos fonemas, ¿no? Luego, en la observación durante la aplicación de la anamnesis, vamos a ir viendo cómo este niño se va portando, ¿no? Si bien vamos a identificar, vamos a recabar información de la familia, es también importante poder observar al niño, ¿no? ¿Cuál es la actitud en ese momento? ¿Es inquieto? ¿Deja que se desarrolle normalmente la sesión? ¿O de repente tal vez está ausente realizando otras actividades? En sí, podamos detallar algunos aspectos específicos. Los resultados, ¿no? En cuanto a los resultados que hemos obtenido durante la aplicación de la anamnesis, hemos identificado que la familia ha proporcionado información en cuanto a lo que es el desarrollo de este niño. Pero puede ser que tal vez hay aspectos que se les ha olvidado, ¿no? Que de repente no identifican con claridad en qué momento ellos han empezado a gatear, en qué momento han empezado a caminar, ¿no? Entonces, lo más resaltante y lo que más nos llame la atención en cuanto a lo que es esta información que nos va proporcionando la comunidad. Y en las conclusiones iremos identificando, por ejemplo, que a través de toda la información que nos ha ido presentando la familia, se identifica que este niño puede tener alguna alteración en lo que es su aprendizaje debido a algunas alteraciones o algunas dificultades durante la edad. Puede ser que no ha habido un proceso, una etapa de embarazo muy adecuado, ¿no? Porque ha habido bastante estrés, porque la mamá tenía que trabajar, o de repente porque ha habido problemas familiares durante esa etapa, no sé. Más adelante, en las sugerencias que identificaremos que a través de esto requerimos también realizar algunas pruebas específicas o el apoyo de algún especialista en el área que nos ayude a poder determinar con mayor claridad estas dificultades, ¿no? Entonces vamos a realizar estas dos actividades para la siguiente sesión. Ahora sí queda claro, o hay todavía alguna interrogante que tengamos al respecto. No, Liz, está todo claro, gracias. Perfecto. Entonces, ahora les voy a compartir al grupo lo que es la anamnesis y ese modelo de informe, ¿ya? Sé que en el anterior módulo les han ido proporcionando también otra anamnesis que de repente puede tener algunos aspectos que esta otra no contiene. Hay instrumentos que muchas veces no van a tener las mismas características. Entonces, si ustedes ven conveniente el poder complementar alguna información para desarrollar esta actividad, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, el documento está en formato Word para que puedan modificarlo también en base a algunos aspectos más que ustedes vean conveniente el poder incorporar. Bueno, si hay alguna consulta, alguna duda en relación al tema abordado, entonces lo vamos a ir desarrollando, realizando las consultas a través del grupo de WhatsApp para que la siguiente sesión, en cuanto iniciemos nuestra próxima clase, podamos hacer un preámbulo sobre esas consultas, esas dudas que tienen, y posterior a eso continuar con el tema planificado para la siguiente sesión. ¿Ya? Entonces, con todo eso estaríamos terminando la sesión de hoy y nos estaríamos viendo el siguiente domingo. Y cualquier consulta, cualquier duda, al WhatsApp para que pueda también aclarar. ¿Ya?
Licenciado, disculpe, la entrega del trabajo, por favor, ¿para cuándo es? Hasta el día viernes por la noche, por favor, para que yo el día sábado pueda hacer la revisión de la misma y si hay alguna observación, hacerlos notar también, ¿no? O en base a eso también identificar algunos aspectos de la sesión del domingo. Dice, ¿podría repetir el trabajo, por favor? Ya. Decíamos que es la aplicación de la anamnesis y sobre esa información realizar un informe. Ambos formatos van a estar les voy a pasar inmediatamente al grupo para que puedan aplicar. Licenciado, disculpe, ¿no podría ser hasta el sábado en la noche o como la anterior nos aceptaba el sábado hasta las 6 de la tarde, por favor? Como comprenderá, muchos trabajamos de lunes a viernes y sábado recién podemos abrir el grupo y poder trabajar. Por favor, les rogaría. Ya, muy bien, si es también una necesidad que tienen ustedes, no hay problema, ¿no? Entonces podemos modificar esto para que se pueda presentar hasta el sábado. Una preguntita respecto al anterior módulo, el módulo 2 que estuvimos con usted. Sí. Usted nos había asignado algunos trabajos y las cuales me parece que no son los mismos que están en plataforma. Mira, esto voy a coordinar con la licenciada porque con la licenciada también porque yo he ido pasando todas las actividades, ¿no? Para que ellos puedan irlo colocando en la plataforma y en base a eso ustedes puedan subir. Pero entonces, si hay esta observación, voy a coordinar con ella para que pueda también ir viendo en qué situaciones tal vez ha habido algunos cambios. ¿Ya? Sí, por favor, dicen, porque lo que pasa es que en la plataforma está, por ejemplo, entregar un mapa conceptual y nosotros no hemos realizado con ustedes. Entonces, ya variaría todo. Ya, muy bien. Voy a coordinar esto con la licenciada para identificar cómo está estructurado esto de las tareas. Ya. Entonces, en base a esto también, me imagino que ya ella se va a ir comunicando con ustedes para hacer esas modificaciones a las tareas que se han ido presentando. Ya, gracias, Lisa. Lisa, en una consultita, ¿se puede realizar esta anamnesis también a niños que tienen hiperactividad o tienen que ser sí o sí dislexia, disgrafia o discalculia? Mira, que la temática ahorita del módulo está enfocado a lo que son trastornos en el aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces, con mayor preponderancia sería estos casos, ¿no? Está bien. ¿Ya? Listo. Entonces nos vemos el siguiente domingo. Como les digo, cualquier otra consulta que tengan, al grupo, por favor, para que vayan a seguir viéndola durante la semana. Y la siguiente sesión, iniciemos con esa parte. ¿Ya? Entonces, que tengan un buen descanso. Nos vemos la siguiente semana. Y un feliz día del trabajo a cada uno de ustedes. Hasta el siguiente domingo. Igualmente, Alex. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lice. Igualmente, feliz día. Gracias.